Buen día, cookie crochetera del mundo, ¿cómo estás? Os enseño mi proyecto de hoy. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Chal. ¿Cierto o no? Bueno, no sé qué os parece, pero yo estoy feliz de mostraros este proyectazo. No sé qué deciros, aparte que es abrigado, pero estupidito, o sea, es abiertito, está bien. Aquí el triángulo crece por los extremos y por el medio, con lo cual se queda muy volado, que me parece fantástico. Abiertito, escaladito. Tiene unas cuantas vueltas diferentes, pero nada que no se pueda tejer. Es ideal. Bueno, yo no te lo dejo ahí. Cookie. Los materiales y todo también te dejo en el tutorial. Si te parece fantástico tejértelo y si te gusta lo que ves, te voy a pedir que te suscribas al canal y que me lo hagas saber, que me des así un corazoncito, un dedito arriba, que si te lo haces me lo enseñes en Instagram. ¿Vale? Espero que lo disfrutes, espero que disfrutes tanto el tejido como yo tejiéndolo, haciéndolo. La verdad que me gustó mucho. Y contarte que en la web también tendrás el patrón para poder seguir las instrucciones, si no quieres con el tutorial, con escritas. ¿Vale? Venga, vamos con el vídeo. Chao. Vamos allá. Vamos a empezar a tejer este chal con algodoncito, el más finito, ponía aquí, de Rosas Craft, algodón 100%, de 180 metros, ocupan 50 gramos, o dicho al revés, 50 gramos son 180 metros. Y a la vez vamos a mezclarlo con estos dos colores de Sunny Cotton, que es algodón 100%, donde 50 gramos ocupan 123 metros. Es un poquito más consistente. ¿Por qué digo esto? Voy a utilizar, aunque recomiendan aquí un 2,5, 3,5 y aquí un 3, voy a tejer con un 4 para que se nos quede bombachote, holgadito. Eso para empezar. Vamos a tejer de esa manera y vamos a ir ya rápidas a la cuestión. Voy a quitar este que ya lo tenía empezado, pero que estaba un poquito más feito, ¿vale? Vamos allá entonces y empezamos con un arito mágico. ¿Dónde vamos a poner? Aquí adentro, de momento. 1, 2, 3 y 4 cadenitas, ¿vale? Y ahora una más, 5, para tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3, ¿vale? 2 cadenitas, 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Una cadenita y un punto alto doble o un punto alto pero holgadito, como prefieras, ¿vale? Y esta sería nuestra primera vuelta. Ahí tendríamos nuestra primera vuelta. Bien, a partir de ahí, ahora de pronto vamos a cambiar el color. Tenemos nuestra primera vuelta terminada, vamos con la segunda. Y para la segunda vamos a poner el color verde. Verde, que te quiero verde. Por esto, y como voy a dejar ahí la hebra, voy a cambiar el color de forma, digamos que super cookie, para que podamos seguir. Ahí. Cambio en la última sacada del punto alto doble y empiezo con este color intenso azulado, azul verde, no sé muy bien cuál es el color, y tejo 2, 3, 4 y 5 cadenas para dar vuelta y tejer dentro. Puedo aprovechar siempre que pueda para ir escondiendo estas hebras, si quiero. Entonces, en este caso voy a ponerla y voy a tejer un punto alto,
5 cadenas y después un punto alto y otro punto alto. Ahí voy a dejar mi hebra, ¿vale? Porque ahora yo me voy al punto del medio de los 3, 1, 2 y 3, me voy al del medio y voy a tejer una V, punto alto, cadena y punto alto. Bien. Y seguidito me voy al hueco de cadenas donde tejo 1 y 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2. Y seguidito me voy al punto del medio de los 3 y vuelvo a tejer un punto alto, una V, una cadena, un punto alto. Bien. Y me voy seguidito al hueco de las cadenas donde pongo esos 2 puntos altos, una cadenita y un punto alto doble o un punto alto muy holgadito. Ante la duda, de verdad, punto alto. Corto la hebra porque ya no voy a utilizarla hasta dentro de 4 vueltas o 6, o sea, dentro de más. Y la dejo ahí terminadita. Cambio el sentido y pongo el nuevo color, que en este caso va a ser este rosa intenso que vamos, este fucsia fantástico. Y aquí empiezo a poner mis 5 cadenas, como en todos los principios. Aguanto ahí la primera, la voy a ir escondiendo al tiempo, siempre que pueda. 2, 3, todo lo que pueda ir avanzando lo avanzo. 4 y 5, 4 más 1. Acordarse, ¿esto qué es? Ahí está. Y ahora me queda tejer. Y ahora me queda tejer dentro del hueco de cadenas esos 2 puntos. 1 y 2. Tejo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y me voy directamente a la V donde voy a poner 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y dónde? Uy, que se me lía todo. Suelto la hebra de ahí para enganchar el primer punto alto y la hebra. Deslizar la primera con la última, el primero con el último punto y seguimos 1, 2 y 3 cadenas para llegarme hasta el hueco del medio y tejer ahí mis 2 puntos altos, 1 y 2, las 2 cadenas y empiezo el descenso de la misma manera que he venido. 2, pero a la inversa, 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas y me voy directa a la V y tejo mis 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Primer punto alto con la hebra, deslizo para que se me quede unido. 3 cadenitas y me voy aquí al hueco de cadenas donde tejo mis 2 puntos altos, 1 y 2, una cadenita y el punto alto doble. 2 y 3. Acabo la vuelta. Vamos con la siguiente de las vueltas. Voy a ir siempre cambiando el sentido, ¿vale? Aquí tengo unido la hebra, entonces me voy a poner por este lado. Estas hebras son un poco encordianas, a lo mejor debí esconderlas primero, pero vamos a seguir con el punto, ¿vale? Vamos a seguir con nuestro tejidito ahí. Vamos a sacar la hebra,
con holgura, en ningún caso que haya tirantez en esta hebra que subimos aquí, ¿vale? Esto es importante, va. Porque luego esconderla va a ser más fácil, pero no pueden quedarse, o sea, es más fácil esconderla, pero no tenemos que esconderla, solo tejer puntos, ¿no? 2, 3, 4, que sustituye a mi punto alto doble y una más, porque estamos tejiendo, como hemos dicho antes, la cadena para hacer tejer aumentos. Y aquí adentro vamos a poner esos 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahora, y en cada punto voy a tejer un punto alto. En cada punto, un punto alto. Y las 3 cadenas las sustituyo por 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí, ahora que estoy sobre la florcita que acabamos de tejer, vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿vale? De abajo hacia arriba y metiéndonos, ¿veis? Dentro del hueco que nos ha quedado de las 5, en las 5 cadenas, en la florcita, pues tejemos ese punto alto. ¿Veis? Se nos queda uniendo la florcita. Y seguimos tejiendo. Punto 1, punto 2 y punto 3. Sigo tejiendo en cada punto un punto. 1 y 2. Y en el hueco de cadenas del medio que estoy, otra vez 2 puntos altos, 1 y 2. 2 cadenas, 1 y 2. Y 2 puntos, 1 y 2. Estoy bajando, con lo cual ya sabemos qué hay que hacer. Fácil no, lo siguiente, ¿verdad? 1 y 2. Sobre las cadenas. 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí vuelvo a enganchar de abajo hacia arriba, metiéndome sobre el centro de la florcita para engancharle que se nos quede pegadita y saco el puntito. Y otros 3. 1, 2 y 3. Y los últimos puntos. Esta hebra, de verdad, qué locura es. 1 y 2. En el hueco de las cadenas que hemos tejido antes, volvemos a poner 1 y 2 puntos altos, una cadenita y directamente sobre el hueco, ese punto alto doble. O, insisto, punto alto que no tenga tensión. ¿Ves? Tenemos un montón de hebras y por eso se nos complica o se nos afea un poco, pero ya tenemos la cuartita de las vueltas terminada y vamos con la quinta. Vamos con la siguiente de las vueltas, en la que vamos a poner, atención, 1, 2, 3, 4 y 5, siempre. Y para arrancar, y siempre, o en este caso, un solo punto alto. ¿Por qué digo un solo punto alto? Os explico rápidamente. Porque vamos a tejer en su lugar 2 cadenas. Un punto alto, las 2 cadenitas y vamos a tejer de la siguiente manera. Vamos a poner un punto de relieve por detrás, pero tomando solo la cabeza del punto y tejemos el punto pero no lo terminamos y solo la cabecita del punto y solo por detrás el punto de relieve. Con la cabecita del punto y tejemos otro punto alto que no acabamos de tejer y me voy con el tercero y lo tejo igual. Ahí. Y una vez que tengo los 3, los cierro junticos. 1 y 2 y repito operación. Puntito de relieve por detrás, pero solo la cabecita del punto. 1, no lo termino. Puntito de relieve por detrás. 2, pero no lo termino. Puntito de relieve por detrás, solo la cabecita. 3 y lo termino junto. Así voy a tejer toda la vuelta con 2 cadenas de separación y repito operación.
uno, otro. Como estoy tejiendo muy holgadito y tiene que quedar muy flojito, por favor. Bueno, esta es mi intención en el tejido. Tú téjelo como te parezca. Es fácil enganchar los punticos, ¿vale? 1, 2, ay, cuidado. 2. Y el tercero. 3. Los tejo junticos. Este no lo he hecho bien. Ahí. Y ahora sí. 1 y 2. Y los 3 últimos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Hemos terminado. Y veis, se nos queda este para afuera, este relieve definido, que nos va a quedar súper chulo. Nos va a quedar ahí súper marcadito y súper bien. Terminamos tejiendo 3 cadenitas más para irnos, perdón, 2 cadenitas más, 2 cadenitas más para irnos al hueco de las cadenas y tejer punto alto, 2 cadenitas y punto alto, solo uno, acordaros, 1 y 2 cadenitas, 2 cadenitas y repetimos operación. Este primero siempre va a ser un pelín complicado de enganchar porque casi no se engancha sobre la base de las cadenas. Pero vamos ahí con él tranquilamente porque solo va a ser el que nos cueste un poquito más. Ahí tenemos el primero, el segundo y el tercero. Cerramos. Tejemos juntos 1 y 2 y repetimos 1, 2 y 3. 2 cadenitas. Repetimos 1. Esto ya es fácil, ¿verdad? Estoy todo el rato diciendo lo mismo. Parezco como un disquito rayado, pero no pasa nada, no pasa nada. 3. Cerramos. 1 y 2. Y hasta al final de la vuelta. 1, 2 y 3. Hasta el final de la vuelta. 1 y 2. Y 1 y 2 y 3. A ver. Y 3. Bien. 2 cadenitas más. Un punto alto. Una cadenita y el punto alto doble. Hemos terminado la vuelta. Se nos queda con un poco de relieve, pero no demasiado. Y por el otro lado podemos dejarlo perfecto. Volvemos la siguiente de las vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelta. Dentro del hueco de las cadenas, 2 puntos altos. 1 y 2. Y ahora tejemos un punto en cada punto. Pero atención, yo voy a tejer un punto en cada punto, es decir, 2 cadenas y un punto, 3. 2 cadenas y un punto, 3, es decir, 3 puntos altos. Pero los voy a tejer todos, los 3, dentro del hueco de las cadenas. Bien, 1, 2 y 3. Para que me haga el tejido un poquito de dibujo, como granny. 3. Y salto los 3 juntos. Y ahí vuelvo a tejer otros 3. 1, 2 y 3. Son puntos altos. Bien. Y repito operación. No hay cadenas entre medias, solo son 3 puntos que sustituyen a las 2 cadenas y el punto alto que tenemos de la vuelta anterior, solo que lo tejemos los 3, bien, sobre el punto de cadena, sobre los puntos de cadenas. 2, cuidado, la hebra no, y 3. ¡Ay!
¿Qué tal la vitola? Y 3. Y repetimos. 1 y 2 y 3. ¿Vale? Así vamos a ir hasta el final de la vuelta, que es, hasta la mitad de la vuelta, que es ya, hasta el último de los puntos juntos de la vuelta anterior. Y aquí ya nos queda tejer cada punto. 1, 2 y nos encontramos con el punto alto. Y lo tejemos con el punto alto, ¿vale? Dentro del hueco de las cadenas, 2 puntos altos, 1 y 2 y una cadena. Repetimos de vuelta. Y esto sería una cadena y otra vez 2 puntos altos. Repetimos de forma inversa a como lo hemos hecho antes. Es decir, que tejemos el primero de los puntos, que tejemos los 2 más de esas 2 cadenas. Bien, y ahora nos vamos a tejer 3, 3, 3, 3, 3 hasta el final. Entonces vamos al siguiente hueco de cadena y tejemos 3. 1, 2 y 3. De tal manera que sobre ninguno de los puntos que haya de los puntos juntos voy a tejer. En esta vuelta no voy a tejer en ninguno de los puntos que he tejido juntos. 3. Me voy al siguiente. Otros 3. 1, 2 y 3. De nuevo. 1, 2 y 3. El último. 1, 2 y 3. ¿Vale? Igual que tejiera aquí. ¿Bien? Y ahora ya tejo el punto, tejo 2 puntos más dentro de ese hueco de cadena que tenemos, que tejemos siempre esa quinta vuelta, y tenemos el punto alto, tejemos una cadena y el punto alto doble. 1, 2 y 3 sacaditas. Bien, ahí lo tenemos. ¿Qué tal se nos ve? Fantástico, ¿cierto? Fantástico, fantástico, fantástica. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Bueno, pues atención a lo que vamos a tejer ahora, que nos va a maravillar todavía más. Vamos allá. Tejemos. Vamos con la siguiente de las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, porque voy a sustituir a un punto alto doble. Y ahora, cadena más. Punto alto doble. 2 dentro del hueco. 1 y 2. Bien, atención ahora. Voy a tejer un punto alto doble enganchado en el del medio. Vamos en bloques de 3. Si os fijáis, hemos tejido todo el rato bloques de 3. Pues en el del medio vamos a tejer esos 3 puntos altos dobles. 1 enganchado en el relieve, ¿vale? De relieve los 3. 2 y 3. ¿Vale? Y me voy al siguiente hueco, al siguiente bloque de los 3 y lo vuelvo a tejer. Punto alto doble de relieve y tejo 3 en el siguiente de los bloques. 2. Ahí. 2 y 3. Se nos va a quedar como haciendo un relieve estupendísimo. Vuelvo a tejer el relieve. En cada bloque de 3, porque para eso me han salido, los tejo los 3. Ahí. 2 y ahí 3. Bien. Todo el tiempo, en cada bloque de 3, relieve. En el del medio. Punto alto doble de relieve por delante
enganchando el punto, atravesándolo y tejo 3, ni más ni menos, 2 y el tercero, 3. Estoy en el último bloque de 3 y lo sigo tejiendo igual. 1, 2 y 3. Para allá, seguidito, y en los últimos 2, este es el tercer bloque, en los últimos 2 tejer el punto de relieve, el punto alto doble, otro punto alto doble, dentro del hueco de cadenas 2 puntos altos dobles, 1 y 2, mi cadenita, otra cadenita para dar vuelta y continuar con el tejido. Y ahora, y dentro del hueco, otros 2 puntos altos dobles, 1 y 2, bajo, tejiendo de la misma forma. Y estos 2 primeros los tengo que tejer igual, porque se me han quedado descabalados, o sea, no hay 3 para tejer y no pasa nada, porque así hace un dibujo espectacular nuestro tejido. Y empezamos a tejer en cada bloque de 3 los 3 puntos altos dobles en el relieve del medio. 1, 2, así hasta el final, igual que hiciéramos al principio, ¿vale? Venga, vamos. Para terminar la vuelta tendré que poner, en lugar de un punto alto doble como hemos puesto antes, triple con 5 cadenas, lo que sustituye a las 5 cadenas iniciales que hemos tejido, ¿vale? Ahí terminamos esta vuelta. Genial. Bien, la siguiente va a ser puntos altos normales. Volvemos con puntos altos. Vamos para allá. 1, 2, 3 y una más, 4, porque sustituimos al punto alto para darle holgura. Una más, 5. O sea, debería ser un punto alto porque vamos a tejer puntos altos, pero como estamos en el lateral, le damos más holgura, con lo cual ponemos 4 y una 5 de separación y tejemos todo puntos altos. Entonces, en el hueco primero, 2 puntos altos. En el siguiente y en todos los demás vamos a ir tejiendo un punto alto. Llegando al final, llegando al medio, tejeremos otra vez 2 puntos altos, 2 cadenas y para girar otra vez 2 puntos altos, 1 y 2. Y en cada punto un punto. Bien, vamos. Para terminar y en el hueco de las cadenas volvemos a tejer igual que al principio, 2 puntos altos, la cadena y el punto alto doble. Esto va a ser todo el tiempo igual, ¿vale? Y vamos con la siguiente de las vueltas. Mirad qué chulo nos va ya, ¿eh? Aquí está chuli, aquí está chuli chuli. Vamos allá. Vamos allá con la siguiente vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Para, sobre el primero de los puntos, tejer un punto alto. Y tejer 2 puntos altos más, pero atravesando el punto. Ahí va el primero. 1. Y ahí va el segundo. 2. Bien, así es como vamos a empezar esta vuelta. Salto 2, 1 y 2. Y en el tercero vuelvo a repetir. Tejo un punto y ahora tejo un punto más, pero atravesándolo, y otro punto más, pero atravesándolo. De nuevo, salto 2 y me voy al tercero. Y tejo un punto alto y 2 más, pero atravesándolo.
1 y 2. 1 y 2. Todo el tiempo así, hasta llegar al final. Mira qué bien. Tejo en el hueco de las cadenas 2 puntos altos. 1 y 2. 2 cadenitas y otros 2. 1 y 2. Y lo mismo, bien, y de la misma manera, y ahora solo que cambiando el sentido, sobre el primero de los puntos yo empiezo a poner 1 y luego el punto atravesadito 2 y el punto atravesadito 3. Salto 1 y 2 y en el siguiente repetimos. Y así hasta el final, igual que hiciéramos en el principio. Hasta el final de la vuelta 1 y 2 en el 3. Vale, y el último, 1, 2, 3, el último lo tejemos y tejemos los 2 aumentos que inicialmente debíamos tejer, ¿vale? Ahí estarían los 2 aumentos de mi vuelta. Una cadenita y tejo el punto alto doble. Bien. Tenemos terminada una vueltita más. Tejemos el aumento y ahora en el primer bloque de estos puntos que hemos tejido en la última vuelta vamos a tejer los 3 puntos. 1, 2, pero en recto, y 3. Sin aturullar los puntos, ¿vale? Sencillamente rectos. De nuevo, 1, en el mismo, 2 y en el mismo, cuidado, en el mismo pero con todas las hebritas. En 3. Bien, así vamos a hacer todo el rato. Entonces me voy a los 3 puntos y tejo los 3 desde el primero. 2 y 3. Bien, vamos allá. Me voy al siguiente bloque y tejo los 3. 2 y 3. De nuevo. 1, 2 y 3. Así todo el tiempo, ¿vale? Vamos allá. Voy a llegarme hasta el medio. Hasta llegar a la esquina. Ya he llegado a donde solo hay 2 puntos. ¿Bien? Pues los voy a tejer. 1, 2 y tejo los aumentos. 2 aumentos. O sea, 2 puntos altos más para hacer la formita. Y ahora 2 cadenitas y otros 2 puntos. Vamos todo el tiempo igual. Tejo los 2 puntos. 1 y 2. Y me voy con el primero de mis puntos y tejo los 3. Bien. Este es del primero, los 3. 1, 2 y 3. Me voy al siguiente. Desde el primero, 1, 2 y 3. ¿Vale? Vamos allá. Acabamos la vuelta tejiendo esos 2 puntos altos. Al final, una vez que he terminado todas las repeticiones, tejo 2 puntos altos, cadenita y acordaros, ese punto alto doble. ¿Vale? Para la siguiente vuelta voy a hacer ya los puntos que tenemos que empezar como siempre, 1, 2, 3, 4 y 1 más 5 para dejar el espacio. Mirad cómo lo tenemos. Mirad qué chulo va. Fenomenal. Me súper encanta el acabado, la textura que nos da el punto. Bueno, pues esta vuelta la vamos a tejer sola, puntos altos, toda seguidita, pero atención, con una pequeña novedad como siempre. Para esta vuelta, atención, vamos a utilizar la hebra trasera, esta, para que nos venga el punto. Entonces, el primer punto es este. Y lo que os digo, vamos a utilizar esa hebra que está ahí atrás, la suelta.
Nuestro punto siempre va a definir una cadena y una hebra detrás. Pues sobre esa es sobre la que vamos a enganchar nuestro punto. Bien, a diferencia de aquí, que lo hemos hecho de relieve, aquí lo vamos a hacer así. Dejamos la cabeza del punto en paz, pero enganchamos en la hebra tercera, que tienen todos los puntos. Ahí. Bien. Todos los puntos altos tienen una cabeza, tienen una cabecita. Todos los puntos altos tienen su cabecita, su trenza, pero también definen una hebra ahí, que une un punto con otro, ¿no? Es la parte final, digamos, de la trenza, de la cabeza del punto. Pues sobre esa tercera hebra vamos a ir enganchando nosotros en esta vuelta para definir esta línea, ¿ves? Que no tiene tanto cuerpo ni tanto relieve como esta, pero que nos permite conformar el punto. Y eso me encanta. Porque lo acorta, nos lo va a acortar y nos va a dejar como más recogidito este juego de puntos. ¿Os parece? Venga, pues. Bien, ¿veis? En esta última de las vueltas del todo el hilo blanco, lo que vamos haciendo es enganchar la hebrita. Pero voy a deshacer este último para que veamos dos ejemplos. Dos puntitos. Enganchamos, dejamos la cadena por arriba y enganchamos la otra hebra. Y tejemos el punto alto así entero. ¿Veis? Aquí está la trenza primera, la que va dejando la cabecita del punto, y enganchamos sobre la otra. Así vamos tejiendo todo el tiempo hasta que llegamos aquí al medio, y para luego y sobre las dos cadenas tejer 1 y 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, 1 y 2, ¿vale? Y seguimos toda la vuelta hasta el final tejiendo ese punto. ¿Veis? Dejamos la cadena y enganchamos la hebrita de atrás para que esa cadena que describe el punto alto nos la vayamos dejando hacia afuera del tejido. Estamos en la parte delantera, ¿vale? Este es el derecho del tejido, ¿veis? Y vamos dejando justo con nuestras florecitas la hebrita y nos va a enmarcar, ¿veis? Nos va a enmarcar, ¿vale? Bueno, pues esta sería la última vuelta de dibujo y ya empezamos con la vuelta verde y la vuelta rosa. Para terminar, tejo 2 puntos altos, 1 y 2, la cadena de rigor y el punto alto doble o el punto alto muy estiradito, elongadito, bien estiradito. ¿Vale? Terminamos con las vueltas que se repiten. Ahora vamos a cambiar el color y vamos a poner este verde de nuevo. Vamos a volver a poner el verde. La blanca no la voy a cortar porque la voy a voy a engancharme de hecho a ella. Deshago el final del punto para tejer con el nuevo color. Voy a hacerle un pequeño nudito. Como está como un poquito enredado. Ahí, así. Para que me aguante así más fácil, ¿vale? Y, como siempre, ponemos, ¿cuántas cadenas? 1, 2, 3, 4 y 5. Doy vuelta. Y atención, ¿qué vamos a tejer en esta vuelta? Voy a poner este por aquí y este más atrás. ¿Qué vamos a tejer en esta vuelta? Esta. Estamos repitiendo, chicas. Estamos repitiendo. Vamos a hacer estas dos ahora aquí entre medias. Lo que nos va a ir llenando de color nuestro chal. Entonces tejemos 1 y 2. 5 cadenas, 4 que corresponden con el punto alto doble y una más para luego poner ahí los puntitos. Esto lo recordamos. 2 y ahora, y saltando un punto, en el siguiente tejemos una V. Cadena y punto alto. ¿Recordáis esto, verdad? Lo hicimos aquí al principio. Bien, y ahora, y saltando 2 puntos, 1 y 2, en el tercero tejemos una V. Cadena y punto alto.
saltando 2 puntos, en el tercero una V, punto alto, cadena, punto alto. Y saltando 2, punto alto, cadena, punto alto. Bien, todo el tiempo, todas las vueltas vamos a tejer esto. Attention, please. Vamos allá. Venga, y voy hasta el bordecito. Hasta aquí. A ver qué tejemos en este huequito. Aunque mucho me temo que ya os lo imagináis. ¿Verdad? Vamos ahí muy rápido y lo tejemos. Rápido y veloz. Rápido y veloz. He llegado a la mitad y ahora ya tejo 2 puntos altos dentro de las cadenas, 2 cadenitas y otros 2 puntos altos, todo dentro de las cadenas de la vuelta anterior, justo en el medio. Y ya sigo de la misma manera el otro. Y empezamos de nuevo saltando un punto a tejer V's de nuevo. Corto mi hebra porque he llegado al final, ¿vale? He tejido los dos puntos altos y el punto alto doble. Y quito el color azul, verde, para poner el intenso y volver a poner esa nota de color tan fuerte. Cambio el color. Si soy capaz, solo si soy capaz, si no, pues ya lo veo luego. Dejo ahí los dos colores. Y nosotros empezamos a tejer 1, 2, como siempre, 3, 4 y 5. Voy a juntarlos sencillamente así. ¡Ay! Se me deshacen, qué tonta. 1, 2, 3, 4 y 5 para dar vuelta y tejer. A ver, Yolandita, Y Olix, ahí. Estas hebras se quedan ahí. Y tejer, como siempre, un punto alto y otro punto alto en el hueco. Aquí no nos ha cambiado nada. Y ahora tejeremos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y nos vamos a la primera de las V's. Y tejemos un punto alto, otro punto alto 2, punto alto 3, punto alto 4 y punto alto 5. Atención, estamos repitiendo el motivo. 5 puntos. 1, 2 y 3. Y vuelvo a tejer esos 5 puntos altos. Estoy, amigas, repitiendo esta vuelta. Todas las V's las lleno de puntos altos y tejo esos 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos para tejer toda la vuelta en puntos altos. Y a partir de aquí ya repito todas las vueltas que tenemos, que ya hemos hecho, que ya hemos tejido. Y nos vamos a encontrar con este fantástico chal. Vamos a ir tejiendo y nos encontramos. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Después de cuántas vueltas. Aquí estoy. Aquí todas estas vueltas. Aquí estoy. Bueno, vamos a hacer ahora una vuelta que nos va a separar de lo que va a ser nuestra puntilla. ¿Va? Entonces, va a ser solo una vuelta. La que nos va a separar, insisto, de empezar a tejer nuestra puntilla. Y fijaros que va a ser realmente muy fácil porque me apetece que sea sencilla, que dé distancia y al tiempo que... A ver, ¿dónde pongo todo aquí? Y al mismo tiempo que nos prepare el tejido para lo que viene a continuación, porque es precioso. Precioso. Bien, como siempre, con espacio, ¿vale? Porque esta está unida, acordaros, con espacio.
cambio el color y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Porque voy a dar la vuelta y voy a tejer un punto alto, doble, triple en cada punto. Bien, entonces primero en el hueco, como siempre, vamos a tejer 2 puntos que son los aumentos. Bien, siempre holgadito. Como veis, el tejido es súper holgadito. Y ahora ya, pues en cada punto, un punto. ¿Vale? En cada punto, un punto. Y, atención, vamos a hacer otra cosa aquí. Vamos a tejer otra pequeña novedad. Vamos a dejar la florcita, ¿vale? Nuestra flor para abajo, sin poner ningún punto. Es decir, ahora tenemos que tejer un punto en cada punto. Hay 3 cadenas, pues tejemos 3 puntos. Y aquí estamos tejiendo otro. Bueno, pues vamos a tejer los 4 ahí, en el hueco. Y la florcita la vamos a dejar sin nada, para que no nos quede con guía, como nos ha quedado hasta ahora. Que se quede a su aire. ¿Vale? Eso es lo que vamos a tejer, con lo cual, pues vamos a ir tejiendo en cada vuelta, en cada punto, perdón, o en cada hueco de cadenas, 4 puntos altos triples para tomar distancia, que está precioso que nos quede separado y con la sencillez de los puntos. Bien, espera que lo voy a preparar así. Eso es lo que vamos a tejer todo el tiempo en esta vueltita. 4 puntos altos dobles en cada una. Y así prepararemos nuestro tejido, lo separaremos de lo que nos viene a continuación y le daremos mucha vaporosidad al tejido con esta vueltita, aunque la puntilla que he elegido también le va a quedar muy vaporosa. Ahí vamos, ¿vale? Venga, pues tejemos todo el tiempo, todas las vueltas, y después empezaremos a tejer la puntilla. Cuando llegamos al medio, igual que hemos hecho hasta ahora, tejemos todos los puntos y aquí igual tejemos 2 puntos altos triples, 2 cadenas, 2 puntos altos triples, y seguimos para abajo, ¿ok? O sea, toda la vuelta la vamos a tejer igual que hemos estado haciendo en la progresión de aumentos todo el tiempo, ¿ok? Pues nada, vamos a hacer esta vuelta que ya se hacen un pelín largas, ¿verdad? Vamos allá. Mirar, ya le he puesto el borde de puntos altos triples y me parece que es fantástico. Antes que continúe, que solo le quedan un bordecito, solo nos queda para terminar un bordecito que quiero poner perfilando, súper ideal. Voy a esconder las hebras porque me parece mejor esconderlas que hacer la siguiente de las cosas. Y os cuento cuál va a ser la siguiente de las cosas por si no queréis esconderlas, porque vuestro color queda más discreto o habéis utilizado el mismo color y entonces no necesitáis esconderlas. Lo siguiente que voy a hacer aquí en todo el perfil largo, bien, el que he ido definiendo todos los principios y finales de vuelta, voy a poner una vuelta de puntos bajos para igualar todos, para igualar todo el cerco, todo el borde y que sea blanco. Porque además no sé si este perfil que voy a poner aquí, que va a ser nada súper delicado y bonito, ponérselo también aquí. Entonces, y ante la duda, yo os cuento que primero voy a esconder todos los hilos que tengo aquí porque quiero poner un punto bajo en todo el perfil, pero por el derecho del tejido, ¿vale? En todo el perfil, por el derecho del tejido, una vueltita de puntos bajos. Entonces, ¿dónde está el principio de mi hilo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, por aquí, por aquí. Aquí está.
Bien, entonces por el derecho del tejido, viendo todas las florecitas, yo voy a poner una vuelta en puntos bajos todo el perímetro. Entonces vamos a ir poniendo puntos bajos. Voy a ir poniendo puntos bajos porque no tengo mi hebra bien colocada, no hay manera. Ahí la tengo. Y voy a ir al tiempo, eso sí, escondiendo esta blanquita porque la blanca se me va a esconder bien, ¿va? Entonces, acordaros, aquí puse un punto alto cuádruple. Pues si el punto alto lo sustituyo, así, ahí. Vamos a ir poniendo todos los puntos que puedan ser necesarios para que el tejido se me quede también lo mismo, sin ninguna tirantez, se quede estupendo, ¿bien? Y vamos a ir poniendo puntos bajos todo el tiempo. Esta hebra que encima está re larga, pues si la pongo aquí, igual la voy a esconder poco y mal. Voy a esconderla antes. La cuestión es que tenga una vuelta de puntos bajos blanca por todo el perímetro, ¿ok? Y lo que os digo, las voy a esconder antes las hebras. Bien, pues venga, vamos a ello y la tejemos tranquilamente. Bien, mirad. Ahora que ya le he puesto la vuelta de los puntos altos triples y le he puesto una vuelta de puntos bajos a todo el perímetro, vamos a acabar de tejer lo que viene siendo nuestra puntillita. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a tejer, bien, todo el tiempo. Lo vamos a tejer con uno, empezando uno, sí, para que no tengamos que cortar ni añadir la hebra. Como nos va a sobrar hilo, pues vamos a empezar por aquí. Vamos a ver. Mirad qué bien ha salido. ¡Qué bueno! La verdad que están saliendo todos muy bien, ¿eh? Tengo que decirlo, que todas las veces están saliendo muy bien. Bien, ahora que ya tenemos todo nuestro perímetro con nuestra vuelta de puntos bajos, a ver, tengo que deciros algo. De los 6 ovillos que tenía, esto es lo que me ha sobrado, ¿vale? O sea, se gastan prácticamente los 6 ovillos. Y ahora, del blanco, del color beige, de este colorcito beige. Y ahora voy a poner mi hebra en el ganchillo, si soy capaz. Y vamos a empezar a tejer. Sobre todo el perímetro, nuestro acabado va a ser un regalo. Porque lo único que vamos a hacer es ponerle un lazo. Como aquel que dice. Voy a ir escondiendo esta hebra. Esto sí. Y sobre el primero de los puntos voy a poner ahí. Voy a poner un primer punto bajo. Y ahora, cadenita, saltando un punto, voy a tejer en el siguiente un punto bajo. Cuidado. Una cadenita y saltando un punto en el siguiente. Vuelvo a poner un punto bajo. Voy a hacer como el punto musgo, saltando un punto en el siguiente, un punto bajo. Así voy a tejer todo el tiempo, toda la vuelta. Así de sencilla va a ser esta primera vuelta, saltando un punto, en el siguiente tejemos cadenita, saltando uno, en el siguiente, así. No va a haber más, ni más trampa, ni más cartón, ni más historia, saltando un punto, cadenita. Voy a tejer todo el tiempo estas últimas 2 vueltas por el derecho. Esto sí es importante. No voy a darle la vuelta al tejido como he hecho todas las veces. Esta vuelta de puntos bajos y las 2 siguientes las tejemos siempre y solo por el derecho. Bien, cadenita, saltando un punto. Y ahora os voy a decir, porque voy a llevar los 2 colores a la vez, porque así lo vamos a ver del tirón, todo el mundo a la vez, todas juntas. Me apetece, o sea, es que fijaros cómo soy de impaciente,
Que no puedo terminar una vuelta y empezar la otra, porque si las dos son del derecho, pues ¿por qué no llevo los dos colores al tiempo? ¿Qué os parece la idea? ¿A que es divertida? ¿Divertido o no? Bueno, pues voy a llevar los dos colores al tiempo. Entonces, para eso voy a dejar este color para que lo veamos, ¿vale? Y los voy a ir poniendo al tiempo, no os vayáis a creer. Bien, entonces vamos a poner un marcador aquí para recoger nuestro tejido y vamos a ver cómo vamos a tejer la segunda y última de las vueltas. Y va a ser con lo que me resta del hilo verde, que solo he utilizado lo que falta aquí. Y vamos a empezar a poner sobre el mismo. Vamos a poner nuestro hebra, nuestro hilo también, ahí. Y vamos a tejer medios puntos altos. En este caso voy a empezar en el mismo lugar para tejer un medio punto alto. Esta hebra la voy a esconder, pero por el otro lado. Bien, un medio punto alto que arrancamos. Voy a tejer una cadena. Y voy a tejer un medio punto alto tejido sobre la hebra, a ver si se ve, sobre la hebra, sobre la vuelta del blanco. Es decir, voy a saltarme la última vuelta y voy a tejer el punto en la penúltima vuelta. Es decir, donde estoy tejiendo la fila del color rosita. Voy a tejer los puntos sobre el mismo lugar. Ahí. Cadenita. Y tejo medio punto alto. Ahí. Cuidado, separando bien las hebras, ¿vale? Como está tan sueltito, es fácil enganchar una hebra del otro lado. Ahí. Así. Solo eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo envolverlo? Realmente lo voy a envolver. Uy, pero parece que va a ser difícil, que se puede enganchar así. Ahí, teniendo cuidado, ¿vale? No se enganchen. ¿Veis? Mira qué lindo. Sencillo, sencillo, sencillo. Y cookie, cookie, cookie. ¿Cierto o no? Así voy a ir todo el tiempo enganchando las dos. Voy a enmarcar, dicho de alguna manera, este moradito, este rosita fucsia, con el color azul, verde, agua marina. Y voy a tejer todo el perímetro. ¿Por qué? Porque lo voy a envolver. Voy a ponerle un lazo a mi tejido. Porque parece un lazo mi tejido, ¿cierto? Y así voy a ir todo el tiempo, excepto en las esquinas. Cuando llegue a las esquinas, lo que voy a tejer es dos veces, pero os lo muestro, ¿vale? Voy a tejer hasta llegar a una de las esquinas y vemos que tejemos. Mira qué lindo, qué sencillo y qué lindo. No puede serlo más. No puede serlo más. Adoro. Fantástico. Pues voy a ir con las dos hebras al tiempo. Fácil de tejer a la vez y que se va a quedar ya terminado. Y me mata la impaciencia, chicas. Ya lo veis. ¡Ay, qué lindo! Es como un fin de fiesta sencillo, cookie, fantástico, fantástico, fantástico. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Vamos allá. Mirar qué sencillez y qué bonito nuestro final. Adoro. Lo adoro. Yo te adoro, vida mía. Vale, estoy en una de las esquinas, en el pico. Bien, he llegado aquí. Y estoy para tejer el pico. Importante, ¿qué voy a hacer para dar esa formita de pico? Voy a tejer un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo. Estoy tejiendo un aumento, pero solo uno, ¿vale? Salto uno y ya sigo con mi tejido tal cual. Así de sencillo vamos a tejer tanto aquí como cuando lleguemos aquí. Bien, importante esto. Y en otra esquina, en el otro piquito.
Por eso yo he hecho los 2 puntos en el mismo. Bien, ahora ya he terminado con este color. Vamos a ver cómo vamos a aumentar aquí la segunda vuelta, cómo vamos a llegar y cómo vamos a pasar nuestra esquinita, nuestro borde máximo. Tengo la cadena y me voy al siguiente, tejo, me voy al siguiente, cadena. Bien, y ahora que ya estoy en el medio, o sea, en el punto en el que he tejido el medio, aquí, atención, porque lo que sí que voy a hacer es pasar, voy a tejer un punto bajo, no medio alto, un punto bajo en el punto de la cadena. Una cadena y un punto bajo en el punto de la cadena. Así es como voy a tejer ese bordecito, ¿bien? Y ya ahí sigo y tejo mi medio punto alto, cadena, medio punto alto. ¿Comprendido? Voy a tejer, ahí hago excepción, no tejo sobre la penúltima vuelta, es decir, sobre la vuelta del blanco. Aquí voy a tejer y puntos bajos, bien, sobre la cadenita de aumento en el medio, para que se me quede ese piquito más pronunciado y sobre todo que el color se me vea bien. ¿Comprendido? O sea, en las 3 esquinas que tenemos vamos a tejer esto, sobre la vuelta del color rosa, tejemos en el punto del medio un punto bajo, cadena y un punto bajo en la cadenita del medio o en el punto en este caso, y en la vuelta del color azul agua marina o verde azulado, como tú quieras llamarle, vamos a tejer un punto bajo, que no medio alto, cadena y punto bajo en la cadena que está en el medio de nuestros aumentos. ¿Comprendido? Y ya seguimos para adelante. Mira qué lindo, qué sencillo, qué detalle. Es que me parece fantástico. Seguimos, chicas. Bien. Aquí está terminado. Aquí está mi chal terminado. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas ante esta maravilla que acabamos de tejer? Bueno, yo espero que te guste, que hayas disfrutado con el tejido y te agradezco que llegues hasta aquí. Y por favor te vuelvo a pedir que si ya has llegado hasta aquí y ya lo tienes terminado, le des un dedito arriba, un corazón y me dejes tu comentario para hacérmelo saber, ¿vale? Si ya te lo has tejido, porfa, enséñamelo en Instagram, ¿va? O en Facebook. Pon @ o hashtag #cookieCrochet y me llega. Me llega un mensaje, yo lo veo y yo feliz como una perdida. Gracias por llegar hasta aquí.